El poema que hoy vamos a abordar describe la vida como un viaje difícil en el que, agrego yo, no el escritor, sin un mapa, ese viaje no nos va a llevar a ningún feliz término. Van a descubrir que David en 4 veces utiliza la palabra camino y una vez la palabra sendero. Así es que si en lugar de ser un poema se tratara de una pintura, estaríamos viendo una especie de autopista representando la vida misma y la compara. ¿Saben qué? Mejor abran sus Biblias ya y vamos al Salmo 25. Salmo capítulo 25. ¿Listos? Vean el verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ahora vean el versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Yo no exageré nada al decir que pinta la vida como un camino. Verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio. Y el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ya les dije antes, la vida como un camino que, por cierto, no es nada fácil y quizás hasta necio. Y digo quizá porque no lo dice acá, sino que surge de mi interpretación. Necio, ir por un camino sin un mapa, sin un guía que nos trace el mejor sendero. De hecho, vean el verso 10, también se refiere a sendero. 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y el verso 4 otra vez ocupa la palabra sendas. Enséñame tus sendas. Bueno, con este pequeño muestreo están de acuerdo conmigo de qué se trata este cuadro. Vamos a encontrar al salmista clamando a Dios para que le dé sabiduría en tomar esas decisiones de la vida. Me entusiasma cuando leo esto porque no es la primera vez que, imagino, usted ha comparado la vida misma como una larga travesía. Y que decimos los de mi edad al menos, si hubiese tenido este mapa y hubiese sido sensato de seguirlo, de seguir sus instrucciones, ¿cuántos golpes me hubiese evitado? ¿Cuántos accidentes habría evadido en esa autopista? Pero bien, vean por favor el verso 4. Dice, vamos hasta el 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Ahora está diciendo, por favor, deme sabiduría. ¿Cuál es el camino? Mejor aún, guíeme de la mano y dígame cuál es la avenida que yo debería tomar. Explica que está rodeado de enemigos esa autopista. Versículo 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. También dice en el verso 15 que esos enemigos le tienden trampas.
Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y además dice en el verso 19 que esos enemigos lo odian. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Yo creo que ustedes tendrán ya en este punto que estar compartiendo conmigo la idea de que prácticamente todos vivimos esto. Y que la vida es como una autopista difícil en donde nos topamos con trampas, nos topamos con personas que quisieran nuestro fracaso, que lo disfrutarían, y necesitamos guía. Luego nos explica que en ese camino hay una especie de batalla mental titánica a la que todos nos vamos a enfrentar. Vean el versículo 7, 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué pasa? No te acuerdes, pero vamos, ¿es que acaso Dios se acordaba? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios estaba pensando en los pecados de la juventud de David? ¿Sí? No. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Entonces, ¿quién es el que creía que Dios estaba pensando en los pecados de su juventud? Él. Él estaba teniendo una batalla en su mente. Y por cierto, terrible. Dice luego en el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, pero si sabes eso, ¿por qué estás pidiendo perdón por tus pecados? Tus pecados de la juventud. Porque estaba luchando. En su mente tenía toda una pelea. Prueba de ello es el verso 16. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Por qué? Estoy solo y afligido. Si él hubiese tenido la confianza de que tenía una comunión íntima con Dios y que eso lo libraba, él no estuviera afligido. Pero él estaba batallando con su aflicción de espíritu. Y por eso es que compara la vida como un difícil camino, en donde a veces las aflicciones nos sobreponen. Versículo 17. Sigo mostrándoles que era una batalla mental. Versículo 17. Las angustias de mi corazón, wow, mire, se han aumentado. Si este pobre tenía enfermedades del corazón, estaba en una posición terrible. Si tenía hipertensión, no queremos ver su rostro. Y dice, sácame de mis congojas. Y por si no les he mostrado suficiente este cuadro de la batalla que David estaba experimentando en su mente, vean el versículo 20. Guarda mi alma y líbrame. Una vez más, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Pero vamos, David, finalmente, ¿y qué te importa lo que los demás pueden pensar? Simple, él estaba peleando consigo mismo. Estoy seguro que no es una coincidencia que quienes están en el club de lectura habrán sentido junto a mí hoy especial ministración del Señor,
Porque mientras leía el Salmo 25 y veía la descripción de esa autopista en donde esa batalla mental nos provoca tanta angustia, y vamos al libro fin y el predicador nos enseña que en realidad la mayor parte de nuestras angustias, y no todas, y la mayor parte de nuestras tentaciones y nuestros pecados, si no todos, también nacen en nuestra mente. Y que el arma más poderosa de Satanás es precisamente la mentira. ¿Por qué? Porque con la mentira puede ganarnos la pelea. Porque si nos gana la mente, estamos arruinados. ¿Pueden imaginar ustedes a David yendo a una batalla en esta condición? Habría sido pusilánime. No creo que tuviera valor para empuñar su espada. No creo que en ese momento tuviera coraje. Se estaba muerto de miedo, de angustia. Y eso no es mi forma de ver el cuadro. Él lo dice de forma literal. Está preocupado de sus pecados de su juventud. Pueden imaginar hasta dónde Satanás en ese momento lo había manipulado, lo había atado. Y quizás, y solo quizás, hay algunos de nosotros que hoy por hoy también estamos perdiendo la batalla porque el enemigo se ha apoderado de nuestra mente, nos ha metido angustia, nos ha metido aflicción, nos ha hecho recordar pecados que creímos estaban ya muchos metros bajo tierra. Alguien ha hurgado allí y nos ha hecho creer que en el camino de la vida ahora nos hemos topado con una barrera como producto de esos pecados, como si ahora nos están pasando la factura y nos han robado la intimidad con el Espíritu Santo, la paz, y no sabemos para dónde vamos. Ese es el punto. En esta autopista de la vida, si no sabemos para dónde vamos, no importa el camino, ninguno va a ser favorable porque no tenemos una meta fijada. Y bien por David, que está pidiendo ayuda y está diciendo: muéstrame el camino. Mal por usted y por mí si no reconocemos que eso es lo que necesitamos. Ahora, insisto, me emocionó ver hoy que hay 5 puntos en el capítulo que estudiamos para no perder esa batalla mental. 5 puntos que usted y yo deberíamos memorizar. 5 puntos con los que deberíamos vivir. Y les sugiero que no dejen este sermón traspapelado. Algún día lo voy a recordar. De hecho, yo preferí escribir esos 5 puntos porque no ha sido una la vez en la vida en donde creo que el enemigo me está ganando esa batalla mental. Nunca pensé que al ganarme esa pelea me puede arruinar el resto de la vida. Ahora, si se le ocurre aturdirme de esa forma, pues ahora sé cómo enfrentarlo. Y ahora sé que está en X página de mi libro en donde lo puedo consultar otra vez. 5 cosas que debo hacer para yo ganar esa batalla mental. Yo debo luchar para que no me ganen la pelea mental.
Así que eso es nuestro estudio de hoy. ¿Qué hacer para ganar esa batalla? Pero antes, por favor, oran conmigo y pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos que tu Espíritu Santo nos haya empujado a venir a tu casa. Y no sé, Señor, cuántos pueden estar pasando esa pelea ahora y están bajo ataque, están con aflicción, con angustia, con incertidumbre, han perdido el coraje y ahora podemos retomar fuerzas y ver que tu palabra nos guía. Por favor, dame la sabiduría para poder instruir y que tu palabra produzca ese valor y el éxito en esta pelea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. En la pantalla voy a ir mostrándole los versículos. Me voy a anticipar en decirles esto. Les he explicado antes que estoy convencido que el Espíritu Santo es tan bueno con nosotros que obra milagros aun si nosotros no hacemos nada y no pedimos nada. Y Él en su gracia llega y en el momento cuando más necesitamos, opera. Sin embargo, también descubrimos que Él permite que nos enfrentemos a algunas batallas con el propósito de que crezcamos, de que maduremos y espiritualmente seamos edificados. Ir a esas batallas con holgazanería, con desdén, es absurdo, es ridículo. A esas peleas se debe ir entrenado. Y entrenar significa esfuerzo, sacrificio, esmero, entrega. Estos 5 puntos por sí solos, yo no creo que hagan mayor cosa que buena información. ¿Por qué buena? Porque son palabras de Dios, son versículos. Pero se quedarán en buena información. Lo que usted y yo debemos hacer es tal cual el versículo que estamos memorizando esta semana. En mi corazón he hecho ¿qué cosa? Guardado tus dichos para no pecar contra ti. El primero de los versos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bueno, estoy diciendo que son 5 versículos. Estoy diciendo que son 5 puntos fundamentados en 5 versículos. Pero no sirve de nada que estén escritos en mi cuaderno o en un libro. Sirve si usted y yo nos esforzamos por guardarlos en nuestro corazón. Eso significa memorizarlos y practicarlos. No tienen necesidad de escribir el versículo completo. Los que de ustedes van a tomar notas, basta con que escriban la cita, porque no tenemos tiempo. Escriben la cita y escriben la idea, no del versículo, sino en qué consiste ese punto para ganar esta batalla. Al llegar a sus casas, si no esta noche, mañana en su devocional, usted revisa los versículos, los vuelve a escribir, intenta memorizarlos, al menos colóquelos ahí en su escritorio, en su mesa, como una página a recordar. Y que cada vez que el enemigo quiera ganarnos una batalla mental, usted tenga herramientas, armas con las cuales defenderse e incluso contraatacar. Si en ese camino nos va mal, no es porque no teníamos la instrucción, es por holgazanería.
Pero bien, dicho esto, vamos al punto 1 en la pantalla. Es Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuál es el punto? El punto, transformado por la renovación del entendimiento. No tienen que escribir la cita, aunque eso es el corazón. Yo lo voy a leer. Por ahora, basta con que pongan Romanos 12:2 para que en sus casas lo reparen. ¿Qué dice esto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Está hablando de una transformación. ¿Y cómo se da esa transformación de nuestra mente? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, pero esa es la pregunta. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? Si eso es lo que el enemigo está tratando de robarnos. Y cita, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bien, no voy a conformarme a este siglo, sino que yo quiero transformar mi mente, debo renovarla. ¿Y cómo puedo hacer eso? Hay una ilustración en este libro que vaya que es más que explicativa. Ojalá yo tenga la gracia para explicarla. Hasta estuve pensando traer aquí la taza de café para que fuera un poco más impregnada la idea en nuestras mentes. Pero aquí voy. Imaginen, por favor, que hay una taza de café aquí sobre el escritorio. La taza es transparente, desde luego. Y es café hirviendo, café negro. Bueno, así está nuestra mente, como ese café negro. ¿Se puede transformar este café y ese color negro que deje de ser de esa forma o no? ¿Sí se puede? ¿Cómo? Bueno, póngale un poco de leche. Se volverá blanquecina. Pero no, el escritor dice, no. Ponga pequeños cubos de hielo. Despacio y despacio. Primero le hará perder la temperatura y poco a poco le irá cambiando el color negro a un color cristalino. Va a ir transformando ese color negro de su entendimiento en un color transparente, puro. Y de ahí que dice que yo debo transformar mi vida por el entendimiento. ¿Entienden la ilustración? ¿Sí amén o no amén? Ahora, si hablamos de que nuestra mente es el café, ¿de qué tendrían que ser los cubos de hielo para que gradualmente transformen ese color negro? Los consejos de la palabra. Exactamente. Eso significa que me importa un comino las noticias. Eso significa que me importa nada lo que mis detractores opinen o lo que las personas que quieren mi mal hablan. Porque yo voy a transformar mi entendimiento con cubos de la palabra de Dios. Cuidado, estos no vienen porque usted llamó al dependiente, al mesero y le dijo, por favor, ¿puede ponerme unos cubitos de hielo? Estos van a venir si usted va a la refrigeradora y, por cierto, tuvo que haber puesto antes agua
en ese recipiente para que se congelara. Y luego va a tener que sacar esos cubitos y empezar a colocarlos. ¿Entienden de qué estoy hablando? Se tienen que esforzar. Pastor, ya vine a oír. El venir a escuchar es solo el consejo. Pero transformar nuestro entendimiento va un paso más allá. De hecho, va al paso 2. Dice, el paso 2 es que cambies. Preparar nuestro entendimiento para la acción, para levantarnos y poner esos cubitos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa los lomos de vuestro entendimiento? Preparémonos emocional, mental, psicológicamente para esa transformación. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, debo prepararme para poner esos cubitos de hielo. O sea, debo dejar de estar fantaseando. Voy a sonar grosero, pero les aseguro que no quiero ser grosero. Sí quiero ser contundente. Estar escribiendo esto ahorita, eso es fantasear. Si no vamos a casa y memorizamos esto. ¿Entendieron? De hecho, estaba buscando una palabra un poco más dura, pero no, basta con decir eso, si la idea quedó clara. No es asunto de recibir información, es asunto de poner en práctica en nuestro corazón esa información. Oiga, el café somos nosotros. Si la palabra de Dios no empieza a caer en pequeños cubos, no va a haber ninguna transformación. ¿Que fue buena la predicación? Tal vez. Pero ese no es el punto. El punto es que usted debe poner los cubos de hielo allí en su corazón. Y esos cubos de hielo son estos versículos que vamos a tener que memorizar y recordar. Y ningún holgazán puede recordar estas cosas. Solo pueden recordarla los que vayamos a hacer el esfuerzo. Wow, este pastor se volvió loco. Nos animaba a que memorizáramos un versículo a la semana. Ahora quiere 5 en un día. No, tal vez no vamos a memorizar los 5 cubitos. Pero ¿por qué no poner uno cada día? Y si su mente cree que está ya tan saturada, digo saturada de noticias, de Netflix y de esas cosas. Bueno, si lo pone en el escritorio, en la mesa en donde come, es un principio. Punto 3. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Eso está en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. ¿Qué es esto de pensamiento cautivo? Derribando argumentos. ¿Qué argumentos? Que usted es un bueno para nada. ¿Nunca se ha sentido así? Pues les felicito, porque yo he vivido momentos depresivos en que me he sentido así. Me he sentido despreciado. Y saben, con tristeza digo esto,
Ah, hubo un momento en mi vida en donde yo pensaba que el Señor me había descalificado. Y les puedo asegurar que fue el peor momento que he vivido. Y no me duró 1 o 2 días. Fueron muchos meses. ¿Y saben por qué pensé esa estupidez? Porque no tenía esto. No porque no tenía la Biblia, no tenía los cubos de hielo para usarlos. ¿Por qué? Por negligencia. Porque hubiera recordado que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y que si yo estaba humillado, Él no me iba a rechazar. ¿Cómo olvidé eso? Por esos pensamientos cautivos que dominan nuestra mente. Sin dejar de mencionar que su esposo le acaba de recordar a usted que sus hijos son así porque usted ha sido una mala madre. Y como él es bueno para sacar errores, le trajo a memoria que hace 10 años usted dejó de ir a la iglesia y que sus hijos se perdieron y esa es su culpa. Y ahí viene el enemigo a estrangularnos, a dominarnos. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los argumentos que Satanás y sus enemigos y sus detractores están poniendo contra nosotros son argumentos necios. No tendrían valor si pusiéramos estos cubitos en el café. Porque esos cubitos empezarían a transformar nuestro entendimiento. ¿Por qué causa? Por la obediencia a Cristo. En esos días que el enemigo nos ha dicho que somos unos inútiles, buenos para nada, también nos ha dicho que nosotros no podemos salir de esos pecados, que no tenemos la fuerza. Y tampoco es cierto. Derribando argumentos, dice el versículo. ¿Recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, Satanás precisamente quiso manipular la mente de nuestro Señor? Y en cada vez nuestro Señor respondió con un cubito de su palabra. Y en cada vez dijo, escrito está. Y parecía que no estaba diciendo mentiras Satanás, porque le dijo, tenés que comer. Nuestro Señor dijo, bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Oh, si tan solo usted y yo hubiéramos recordado eso. Cuarto, vuélvete a Dios cuando tus pensamientos te causen ansiedad. Esto está en Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7. ¿Cuál es la idea de cuando tus pensamientos te causen ansiedad? Bueno, les diré ejemplos de cosas que nos causan ansiedad. No nos va a alcanzar el dinero. Esta pandemia nos va a arruinar a muchos de nosotros. Nos ha estado arruinando desde hace casi 2 años.
y nos va a llevar a la bancarrota. Qué bueno aquellos de ustedes que no piensan eso. Yo vergonzosamente debo confesar, especialmente en aquellos días de cuarentena, en donde veía la propiedad, como estaba viviendo en Patmos, y sabía cuánto cuesta mantener cada día esa propiedad, y esta y las otras iglesias, y tenía en mi mente por metro cuadrado, pensaba en cosas como cuánto le cuesta a usted mantener un jardín en su casa, un jardín bonito. Bueno, ese jardín son 2 manzanas. Así es que yo, en lugar de renovar mi entendimiento, escuchaba los pensamientos de Satanás diciéndome: te vas a hundir. Y la ansiedad comenzaba. Y en mis fuerzas necias empezaba a planear: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lloré varias veces y pensé que Dios se iba a compadecer de mi patético llanto. ¿Saben? Ahora creo que Dios se enojaba conmigo, porque creo que ahora Dios estaba diciéndome: sí, sos tonto por estarle creyendo a Satanás. Si finalmente este jardín ni es tuyo, ¿por qué crees que yo no puedo cuidar? Si hubiera dicho: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cómo necesitaba esos cubos de hielo en este orden. Ya basta, ahora los tengo. Ahora los puedo usar. Y ustedes también. Porque sí memorizamos esto, pero nunca en contexto. El quinto y último: elige la verdad y conságrate a ella. Nosotros regularmente obramos en honor a lo que creemos, y si creemos la mentira, pues nos vamos a ir a un barranco. Pero si creemos a la verdad de Cristo, la verdad nos hará libres. Entonces tenemos que elegirla. Eso está en Filipenses 4:8. Y una vez elegí creerle al Señor, bueno, me voy a consagrar a Él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, lo amable y lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué es lo que debo pensar? En los 5 cubos de hielo. Y ahora ya no solo debo pensar en ellos, debo memorizarlos. Debo recordar estos 5 puntos, recordar la base espiritual, que son los versículos, recitarlos. Anderson cuenta en el punto 5 que había una mujer que llegó después de que él explicó esto en un sermón, una mujer que padecía de bulimia y que durante toda su vida ella había luchado, había pagado profesionales de la conducta, pero seguía teniendo
angustia, incertidumbre y mucho miedo. Especialmente ahora que conocía a Cristo, cada vez que se quedaba sola en su casa y la nevera llena. Ahora que conocía a Cristo era peor porque escuchaba que algunos hablaban de milagros, de que sus vidas habían cambiado y ella no podía parar de provocarse todo lo que esa enfermedad significa. Hasta que escuchó estos 5 puntos y escuchó que era una gran mentira que ella no podía. Escuchó que podía memorizar estos versículos y que en lugar de llenarse de ansiedad, podía consagrarse a la verdad de Cristo. Y su vida cambió radicalmente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo con esta información? Si vamos a permitir que Él nos transforme, porque mire, no confunda, no se trata de que nuestro esfuerzo tiene mérito y por memorizar 5 renglones nuestras vidas se transformaron. Se trata de esforzarnos un poquito para poder intimar, como lo dijo David en el Salmo, de modo que la gracia de Cristo nos abrace y provoque el milagro. Dejar que esos cubitos empiecen a cambiar el color negro de nuestros corazones y su espíritu nos convierta en personas diferentes. Cada quien decide qué hacer. Oramos.